Mojuba lo loro lo mare mojuba ya lo chava balocha. Algo vamos cheque le rito con a los electos. Mojuba todo ya lo cheque va. Se requiere la presencia de varios sacerdotes de Ifá o Babalaos, encargados de todo el ritual religioso. Para la iniciación de la religión yoruba, el primer paso sencillo, recibir guerrero y mano común. Bienvenidos sean todos a Mundo Richa. Por problemas técnicos no he podido elaborarles un video que tenga una temática bastante interesante para todos ustedes. Pero para compensar ese espacio que he dejado en estas 2 semanas, voy a dejar un resumen de 2 videos. El tema de hoy se llamará ¿Qué es Echu y qué es Elegua? Disfrútenlo. Ese es un tema realmente controversial, porque hay muchas formas de pensar con respecto a Echu. Y como nosotros sabemos, no solamente se le dice Echu y se le identifica como Echu, sino como Elegba o Elegua, como también se identifica en la parte de la diáspora. Digo controversial porque inclusive dentro de lo que es la parte oral, tradicional, Yoruba, a Echu hay un grupo grande de babalaos y personas religiosas, de los ancestros inclusive, que identifican a Echu como el diablo. El famoso diablo de otras religiones, el que está puesto en la Biblia. Y otros dicen que no, que es totalmente de lo contrario. Otros dicen de que sencillamente Echu es el que fiscaliza, controla por parte de los Dumares, impuesto por los Dumares, todo tipo de ley que existe en el universo. Y cada una de las obras de los hombres aquí sobre la tierra. Pero parece ser de que en algún momento hay algún tipo de coincidencia entre lo que piensan unos y otros. Lo único que donde no coincide es cómo lo identifican. Pero de hecho, cuando se habla de Echu, aquellos que lo identifican como el diablo, la palabra diablo significa opositor. Y en la historia de Ifá se habla de Echu como el opositor. En la historia de Ifá inclusive se habla de Echu en su incursionar sobre la tierra, donde él pudo haberse convertido de Irumolé a hombre, como alguien que estuvo aquí dirigiendo en la tierra. Estamos hablando en África, en la parte de Nigeria, en la ciudad de Ofa como su origen, desde el punto de vista como hombre. Y que además de eso, otros lo posicionan como rey en Ketu, la ciudad de Ketu. Y hay otras versiones también, que quizás sea de ahí donde venga el nombre de Elegba o Elegbara, que es de la ciudad de Eba. Y que se habla de como un rey que benefició a cada uno de sus súbditos. Por lo tanto, lo consideran un rey bueno. Y una forma en Yoruba de hablar de cosas buenas es Rere y Dara. Es decir, Elegbara estaría siendo una forma de identificar las acciones positivas de quien fue Echu o quien fue Elegba. Nosotros en la diáspora lo identificamos como 2 acciones diferentes dentro de una misma deidad. Y todos nosotros sabemos de que inclusive nosotros no nos permiten o no se nos pide que nos arrodillemos delante de Elegbara. Se habla de Elegbara como el que abre y cierra los caminos. Podría ser esto el hecho de que cuando hablamos de Elegba o Elegbara, estamos hablando de la acción de abrir los caminos, y que cuando hablamos de Echu, la acción de cerrar los caminos. Echu de entrada se habla como que es el principal, el que dirige lo que es el Enini. El Enini está identificado como obstáculos. Si es un Orisha o un Irumolé que está creado por Olodumare para hacer el bien, ¿puede entonces ese Irumolé estar haciendo el mal?
Si el objetivo de los Irumolé es dirigirnos a nosotros para lograr las cosas positivas en nuestra vida, es posible de que haya algún Irumolé que sencillamente esté en contra de esas cosas positivas de la vida. En otras partes dentro de Ifá se habla de hechos como oponiéndose a los Dumare. En Irosonsa, él crea una rebelión. En Obedí se habla de la rebelión que él creó también entre todas las divinidades, tomando la mente de un grupo de divinidades, de Irumolés o divinidades de 200. Y en esa misma historia, Olodumare dice que él no fue el que creó a ellos. Entonces podría ser en un momento determinado de que ese hecho que nosotros creamos o ese hecho que nosotros creemos pudiera haber sido en un momento no hecho y que pudiera haber sido el Vara, es decir, una divinidad creada para lo que era el propósito divino que tenía Olodumare para la tierra y toda su creación, y que él voluntariamente se convirtió a partir de sus pensamientos en una oposición a este propósito divino, y que él mismo se creó como hecho. En Obedí, en esa misma historia, se habla de que Olodumare bien categóricamente dice que él no creó a Echu y que no creó el mal, y que él esperaba de todas las divinidades que él había creado el bien, la forma bondadosa y excelente de comportamiento. Pudo haber sido entonces en este caso Echu, el Elefba, que se convirtió por su forma de pensar en un opositor al Dios Todopoderoso, y que de ahí es que él se convierte entonces en lo que nosotros conocemos hoy como hecho, en crear el mal. Porque cuando se habla de oposición a lo que Dios quiere, si Dios lo que quiere es recto y es beneficioso, es el bien, entonces no es posible de que entonces hecho a partir de que se opone está creando el mal. Si el bien es esto, el mal sería esto. Todas estas interrogantes están alrededor de este tema controversial. Por eso que en un momento determinado tomar parte con respecto a asuntos de quién pudiera ser dentro de estas tendencias o explicaciones de quién pudiera ser hecho y quién pudiera no ser hecho, si es el diablo o no lo es, simple y sencillamente es un poco riesgoso. Y creo que lo más inteligente es dar información, no tomar una parte categórica y afirmar, sino dar información que nos sirva a nosotros para entender estas cosas. Por eso que ahora voy a dar un poco de esa información, para que cada una de las personas tenga una evaluación o pueda hacer una evaluación de quién pudiera ser hecho. Pero nosotros sabemos ya, estamos hablando de que hecho toma la mente de las personas. Eso lo tenemos ahí en un signo que es Obedí, y que tomó la mente de los Irumolé y que no fue creado por los Olodumare. Me gustaría en esa parte no decirla así verbalmente, me gustaría dar la prueba de esa historia. Yo tengo por aquí este tratado de Ifá, nos habla en el signo Obedí estas palabras. Fue este Odu quien reveló que Orichalá fue la última de las deidades creadas por Olodumare. Cuando Olodumare descubrió que Echu se había infiltrado en las filas divinas y tomado posesión de las primeras
de las mentes de las primeras 200 divinidades. Aquel que creó a Orichanla, Olodumare, debía actuar como si fuera la encarnación de los propios deseos de Olodumare en términos de bondad al tratar con divinidades. Sin embargo, como Echu advirtió a Olodumare en la creación, es decir, de que estamos hablando de que Echu estuvo allí presente y le advierte a Olodumare en el momento que se estaba creando. Pronto Echu tomó posesión de sus mentes y comenzó a manipularla para que llevaran a cabo sus deseos. Es decir, de que Echu pudo hacer perfectamente, de acuerdo a esta historia, pudo haber sido una de esas divinidades creadas por Olodumare para hacer el bien. Y que allí él, por sí solo, se haya convertido en el mal. Por sí solo se haya opuesto a Olodumare. Y además de eso, sigue diciendo, en lugar de comportarse como ejemplo de excelencia, como Olodumare esperaba, se volvían antagónicos y destructores unos con otros. Así fue como Echu demostró que aunque él era incapaz de crear, era capaz de mutilar los productos de la propia obra de Olodumare. Este odio es el que revela que Olodumare no creó ni a Echu ni al mal. Y por ahí después nos sigue hablando sobre esta historia que es bastante larga y que no lo podemos ahora abarcar en toda su plenitud. ¿Qué significa esto? De que estamos hablando entonces de que Echu como tal se creó solo. Desde el mismo momento en que él fue creado como una deidad para hacer el bien y que él se opone a Olodumare. Esto es lo que le da la similitud a esa forma de pensar de otras prácticas religiosas donde en la Biblia se habla y se identifica como Satanás el diablo. Diablo porque simple y sencillamente era quien. Diablo era opositor. Eso es lo que significa la palabra diablo. Y Satanás se le dice porque sencillamente es mentiroso. Satanás significa mentiroso. Pero nosotros tenemos una historia en Baba Yoruba donde se habla de Orunmila haciendo pacto con Echu. Y que por no cumplir ese pacto, Echu, en el momento en que los Ire venían hacia la casa de Orunmila, le dice una mentira a estos encargados de traer el Ire a la casa de Orunmila, a estos ancianos que traían el Ire a la casa de Orunmila. Y producto de esa mentira, la mentira fue que Orunmila se había muerto. ¿Para qué era eso? Para que los Ire nunca llegaran donde estaba Orunmila. Y producto de esa mentira, uno de los Ire que se identifica en esta historia como el Rocío se suicidó a la salida del sol. El Rocío habla de lo fresco, está hablando o representa las cosas frescas. De manera de que entonces nosotros identificamos también a Echu no solo como opositor, sino como mentiroso. En el mismo signo de Opefú se habla en el momento en que Echu ayudó al miedo a vencer la muerte. Y ambas son energías de bajas frecuencias. De manera de que entonces Echu comanda, tiene la fuerza, la posibilidad de poder comandar la muerte, de poder comandar las pérdidas, el miedo. Todo eso es lo que nosotros identificamos como Ayoguns, los Irunmolé que están a la izquierda. Aquellos que Echu tomó la mente de acuerdo a lo que dice o perdí. De manera de que entonces nosotros estamos hablando de estas posibilidades de quién es Echu el Emba. E inclusive nosotros sabemos de que dentro de la diáspora, en un momento determinado, nosotros decimos de que hablamos o sugerimos no arrodillarse ante el Emba. No arrodillarse ante el Emba significa no darle homenaje. Porque dice solamente cuando uno se arrodilla delante del Emba, es cuando uno lo hace para pedir el mal. Y a Echu
en la parte de la tradición Yoruba, siempre se identifica a Echu, por ejemplo, como el que se le pide para hacer el mal. Y hay un hecho muy específico que nada más que para eso, que es hecho evita, que dentro de la parte de la diáspora nosotros le decimos habita, y cuando lo identificamos le decimos que es el diablo. Cuando una persona en un momento determinado se va a hacer santo y dice que tiene que hacerse el Egba o el Egua, como nosotros también decimos en la diáspora, dentro de lo que es los ritos, nosotros no utilizamos al famoso hecho construido por un babalao para esos ritos. Lo que utilizamos es la forma natural creada por el Dios Todopoderoso, identificando entonces, o está identificado esto con la historia esta de Obedí, donde Dios creó cosas positivas para el hombre. Y es por eso de que en lugar de utilizar ese hecho creado por un babalao, que son la adición de una serie de elementos a esta forma natural que es una piedra, entonces simple y sencillamente estamos hablando de hecho, el Egba, como lo opuesto y no creado por el Dios Todopoderoso. Hay una similitud. Pero fíjense que él toma la mente, es decir, domina a cualquiera de las divinidades y a cualquiera de los hombres a partir de tomar la mente. Hay un dicho en Yoruba que es hecho loti, y hay otro que dice hecho lo enche. Ambos significados son utilizados para cuando una persona está actuando mal. En Yoruba eso significa hecho lo está moviendo, hecho tomó posesión de él, y es cuando la persona está actuando mal. De manera de que entonces nosotros estamos identificando a hecho como una manera de oponerse. Significa entonces de que cuando hablamos de hecho, el Egba, nosotros podemos identificar perfectamente a el Egba como la parte positiva que abre los caminos y a hecho como la parte negativa. A hecho como la parte negativa, que una vez que nosotros propiciamos o cumplimos con el pacto con él, de lo que él quiere, en un momento determinado, es decir, una vez que nosotros tratamos de nivelarlo, que eso es lo que se le llama hacerle sacrificio, pues entonces desaparece la oposición y crea el balance. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este material. Perdónenme de verdad esta ausencia, es que he tenido bastante problemas, pero prontamente voy a elaborar algo bueno para ustedes. Los invito a que visiten la página, ya que estamos haciendo un sorteo de un combo de santos. Pronto vendrá un sorteo mucho más grande, estén pendientes porque vamos a rifar una ceremonia de santos completamente gratis, indiferentemente de la casa de santos que ya ustedes vengan. Nosotros lo que vamos a hacer es costearles su ceremonia. Bueno, sin más nada que decir, les invito a que se suscriban al canal, compartan este video con sus amigos y le den un me gusta. Y nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bacala